Bien, bueno, como les dije, muy buenas tardes, empiezo de nuevo. Eh, la idea sería para hoy ver lo de los grupos sintácticos. No sé si se alcanzó a escuchar algo de lo que mencioné. Eh, pero bueno, básicamente fue, en muy pocas palabras, fue que, por un lado, esta situación de la virtualidad es mejor, en otro sentido, porque nos permite... Perdón, es que el gato molesta. Ahí está. La situación de la virtualidad nos permite, en cierto sentido, poder dar una clase en conjunto, digamos, para la mayoría del alumnado, mientras que de la otra manera es estar en dos partes al mismo tiempo, que es casi como no estar en ninguna parte, lo cual lo vuelve bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que había, además de eso, mencionado? Bueno, también fue una crítica al Ministerio de Educación de la provincia, que es una porquería. En realidad es gente poco idónea la que está ahí. Y molesta mucho que haya gente poco idónea, que haya gente no preparada, que haya gente que no, ha estado, no está en un aula, que no sabe lo que es dar clases, y que encima esté cobrando por eso. O sea, es una falta de respeto. Así que bueno, eso fue básicamente expresar mi bronca frente al Ministerio de Educación. Sigamos. Resulta que habíamos estado pasando por lo que era la sintaxis, habíamos estado pasando por lo que era, mejor dicho, morfología. ¿Y qué habíamos visto de la morfología? Habíamos visto que existían tipos de palabras, y que la morfología tenía un contexto máximo y un contexto mínimo. El contexto máximo de la morfología, ¿cuál es? La palabra. El contexto mínimo de la morfología es el morfema. Cada una de las partes que componen una palabra se les llama morfemas, y que tienen lo importante es que tienen un significado. O sea, no podemos dejar de lado que lo importante en cada una de esas partes es que tienen un significado. Y no es una sumatoria de formas, o sea, el lenguaje en todos sus planos no es una sumatoria de formas, sino que lo que es importante es la combinación de esas formas, lo que hace que el lenguaje sea lo que nosotros conocemos, a lo que estamos acostumbrados, acostumbrades, ¿sí? Cada una de esas estructuras se va combinando con otras para producir significados más amplios, significados más abstractos, o combinaciones más o menos complejas, con un fin determinado que es la comunicación. Entonces, si cada forma que compone a cada una de las partes del lenguaje tiene un significado, y la combinación es importante porque está buscando un fin comunicativo, entonces eso significa que lo semántico pragmático es lo más importante. O sea, las interfaces semántica pragmática son las más importantes y están por encima de las otras interfaces, que como son la fonología, la morfología y la sintaxis. En el caso de la morfología habíamos visto que había ciertos grupos de ciertos tipos de palabras que era muy fácil reconocerlos, o sea, que ustedes habían estado marcando, como por ejemplo sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos. De hecho, nos detuvimos bastante en los verbos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaba con esos tipos de palabras? O sea, ¿cómo se reconocían? ¿Cómo sabían ustedes que era determinado tipo de palabra y para qué servían? En realidad, la palabra por sí misma no sirve, no funciona, sino que sirve porque volvemos a la idea de la combinación. Lo que importa es la combinación con estructuras más amplias, y en este caso sería con otras palabras, o sea, una palabra combinada con otra. Cuando uno ve la cuestión del género, por ejemplo, gramatical, o el número, y dice niños, si pensamos en un adjetivo que esté modificando a ese sustantivo, automáticamente se nos va a venir un adjetivo que sea masculino y plural. O sea, no se nos va a venir realmente un sustantivo femenino, ¿sí? Salvo que sea un disco de una banda punk que se llamaba Fun People, que tenía un disco que se llamaba Todo Niña Sensible. O sea, justamente con lo que se jugaba allí era, era la combinación, perdón, el juego con el género, básicamente, con el género gramatical.
Entonces, los grupos sintácticos, ¿sí? Que era una de las cosas que me interesaban, esto sirve para la introducción o para introducirnos en lo que sería el análisis sintáctico. ¿Qué se entiende por grupo sintáctico? ¿Qué es lo que se ve? Y básicamente, ustedes tengan en la cabeza que es más o menos lo mismo que estar viendo lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, un verboide, es lo mismo. La diferencia es que acá lo vemos ya desde el punto de vista, desde el plano sintáctico. Entonces, por ejemplo, yo tengo una palabra como Juan. ¿Qué tipo de palabra es Juan? ¿Qué tipo de sustantivo? Hoy ya sabemos que es un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Es un sustantivo propio, ¿sí? Recuerden que pueden escribir, o sea, no, lo digo por si quieren escribir algo, opinar o decir lo que sea. La cuestión es que Juan es un sustantivo propio. Y justamente puede ser, es un sustantivo que puede aparecer en distintos lados, distintas partes dentro de una oración. Por ejemplo, puede aparecer en un sujeto. Entonces yo puedo decir, Juan corre por el parque. Si yo digo, Juan corre por el parque, Juan, que es un sustantivo, está cumpliendo una función sintáctica. ¿Sí? Ahora bien, Juan solito, esa estructura, no la puedo seguir dividiendo. O sea, me va a quedar como Juan, ya no la puedo seguir dividiendo. A esa unidad de la sintaxis se le llama lexía. O sea, lo voy a escribir en el chat. La unidad mínima de la morfología, ¿cuál es? La unidad mínima de la morfología era el morfema. La unidad mínima de la fonética, de la fonología, perdón, hay una pequeña diferencia, aunque hay autoras y autores que no la consideran. La fonología tiene como unidad mínima al fonema. ¿Sí? La semántica, que ustedes también ya le hemos mencionado un montón de veces, tiene como unidad mínima lo que se llama sema. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se llama a la unidad mínima de la sintaxis? La unidad mínima de la sintaxis se llama, la sintaxis, lo voy a anotar ahí, se llama lexía. ¿Sí? La lexía, para que se den ustedes una idea, es una unidad que sintácticamente no la voy a poder dividir. Y no estoy hablando de acá de la cantidad de palabras. Aunque muchas veces coincide una lexía con una palabra. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo digo Juan, en ese caso, la lexía es Juan, que funciona como sujeto de la oración, porque digo, Juan corre por el parque. Juan es una lexía, no la puedo seguir dividiendo, y a la vez está funcionando sintácticamente como algo. O sea, como he llegado hasta ese nivel, no la voy a poder dividir. Pero del mismo modo, como vamos a ver aquí, hay ciertas expresiones, como una locución nominal, que tampoco la voy a poder dividir. Y esa también sería considerada una lexía. Por ejemplo, el que tomé para la clase la vez pasada, la mesa redonda. Conformaron una mesa redonda. Se conformó una mesa redonda en el gobierno. Esa mesa redonda no está indicando que literalmente haya un mueble redondo donde estén sentados un montón de personas alrededor, sino que el objeto no es lo importante, sino que el objeto es más bien la abstracción, es una idea abstracta en relación a una actitud, a una conducta o a un evento que se realiza en un momento determinado. Es la de conformar un debate, una discusión, un conversatorio, etcétera, etcétera, en un momento dado y en un lugar determinado. Por más que haya sido virtual, se puede conformar virtualmente una mesa redonda. Entonces, la palabra mesa, las dos palabras que conforman esa lexía serían mesa y redonda. Pero yo no las puedo dividir, porque se entiende una sola cosa. Es esa cosa que yo no puedo dividir, la que se considera una lexía. ¿Bien? Así como sucede esto, también sucede a nivel verbal, a nivel adjetival. Por ejemplo, a nivel verbal, ¿qué sucede? Y yo tengo los verbos compuestos, y lo hablamos
la vez pasada, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué pasa con había salido? El pretérito pluscuamperfecto. Yo había salido. Había y salido son dos palabras diferentes, pero no las puedo dividir. O sea, las tengo que entender como una sola cosa, porque una de las palabras, que es el verbo haber, se ha llevado a la conjugación, y en la otra palabra, que era, por ejemplo, había salido, ese verbo salir, se ha llevado en realidad el significado. Se llevó la parte más importante del significado. Es como si se hubiera escindido, en cierto sentido, en un verbo compuesto, lo que es la conjugación por un lado y lo que es la raíz, que porta el significado principal de ese verbo, en otro, en otra forma. Entonces, ¿qué pasa? A nivel sintáctico es lo mismo, que yo tenga una sola palabra que tenga dos. ¿Por qué? Porque en realidad van a funcionar como una misma cosa. O sea, es lo mismo que tenga yo había salido o yo salí, desde el punto de vista, repito, sintáctico, que no es lo mismo a nivel semántico, porque no es lo mismo decir yo salí que yo había salido, no es lo mismo a nivel semántico. Pero a nivel sintáctico va a funcionar de la misma manera, porque van a ser los dos núcleos verbales. Ahora bien, volviendo a esa cuestión de los grupos sintácticos. Los grupos sintácticos son de tantos tipos como tipos de palabras prácticamente. O sea, tenemos grupos sintácticos nominales, grupos sintácticos verbales, grupos sintácticos adjetivales. ¿Y cómo se caracterizan? Bueno, a veces sucede esto que acabo de comentar, que voy a llegar a no poderlos dividir. Pero a veces sucede que sí puedo seguirlos dividiendo y analizando otras estructuras. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, que un grupo sintáctico nominal tal vez está compuesto por no solamente un núcleo que va a ser un sustantivo, sino que va a tener tal vez modificadores, directos o indirectos, y tal vez dentro de ese modificador indirecto voy a tener otra estructura, de tipo, por ejemplo, preposicional, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la introducción, como ya había comentado, de lo que sería el análisis sintáctico. Por grupo sintáctico ustedes pueden recurrir, si les interesa, al capítulo 1.5, si mal no recuerdo, de la Real Academia, 1.6, 1.7, porque ahí están también las locuciones. ¿Y qué se menciona? O sea, voy a leer acá, he recortado muchísimo, ustedes verán que esto es... No me gusta andar leyendo PowerPoints, o sea, hacer una clase para andar leyendo PowerPoints, pero le he prestado atención a algunos puntos y podrá notar que están marcados con negrita alguna de las, o resaltado algunas de las palabras clave o de los conceptos clave. En un primer momento, bueno, a ver, grupos sintácticos lexicalizados y semilexicalizados. ¿Qué dice acá? Bueno, el concepto de grupo sintáctico se suele usar en sentido de grupo sintáctico libre, es decir, creado mediante la combinación de categorías gramaticales de acuerdo a los principios de la sintaxis. Eso es a lo que a mí me interesa. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, a ver, los alumnos del Colegio Nacional. Piensen en ese enunciado. Los alumnos del Colegio Nacional. Tengo un núcleo. Hay una palabra que ahí que sobresale, que es ustedes pueden reconocer como que es la más importante de todas. ¿Cuál? Alumnos, exactamente. Esa es la palabra más importante. Entonces, ese núcleo, esa palabra importante, es la que termina funcionando en cierto sentido como si fuera un sol que genera una constelación alrededor de él. Y entre esos términos o esas palabras que se pueden llegar a adjuntar o que se pueden llegar a combinar, mejor dicho, van a aparecer adjetivos, pueden aparecer, no sé, puede aparecer algún determinante, puede aparecer modificadores indirectos, ¿sí? La cuestión es que el sustantivo es la más importante. Entonces, alumnos es la más importante. ¿Bien? Y eso hace que toda esa construcción, los alumnos del Colegio Nacional,
sea considerado como un grupo sintáctico de carácter sustantivo. De carácter sustantivo, porque es grupo, ¿sí? Entonces, si yo digo, no sé si se alcanzó a leer, a entender, lo voy a anotar ahí el ejemplo, alumnos. Es un grupo sintáctico nominal, ¿sí? Pero ahora bien, si yo voy analizando la parte por parte, yo tengo alumnos, es el núcleo. Los no es lo mismo que decir algunos, que decir unos, que decir estos, esos, ¿sí? Ahí le cambio el determinante y fíjense cómo se modifica. Está modificando alumnos. Y después tengo otra estructura que es del Colegio Nacional. ¿Bien? O sea, como que son pertenecientes a esa institución. Ahora bien, yo tengo Colegio Nacional, y así como lo puse, estaba con mayúscula. ¿Sí? Colegio Nacional. ¿Se puede llegar a dividir esa estructura o no? ¿Qué piensan ustedes? Si me dicen que sí, ¿por qué? Y si me dicen que no, ¿por qué? A nivel escrito es mucho más fácil darse cuenta, ¿sí? De hecho, les acabo de dar la pista. Exacto, no se puede dividir. ¿Por qué? Porque si yo digo Colegio Nacional, o sea, ya, y el verlo escrito ya me soluciona todo un montón de cosas, porque me están hablando de una institución, es lo mismo que hablar de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. O sea, si yo hablo de la ONU, es una entidad, entonces es un nombre propio, por ende no puedo seguirlo dividiendo. Por más que colegio y nacional, en otro lugar pueden funcionar de maneras diferentes, como un sustantivo y como un adjetivo, respectivamente. Entonces ahí entramos a esta cuestión. Que yo voy a tener grupos sintácticos. Por grupos sintácticos se entiende a una estructura que puede ser muy simple, como Juan, o puede ser muy compleja, como, no sé, los alumnos del Colegio Nacional que asistieron ayer a la movilización para reclamar por la situación de infraestructura del colegio. ¿Sí? Esa estructura gigante también sigue siendo una estructura nominal, y también es un grupo nominal. La diferencia está en que está tan compleja, se podría subdividir en estructuras más pequeñas y podría analizarse. Y también podría tener otras, como sucede con Colegio Nacional o la mesa redonda, que no las puedo dividir. Entonces eso nos lleva a la noción de lo que se llama locución. ¿Sí? Ahí ustedes lo tienen en el PowerPoint, que se reconoce también la estructura de un grupo sintáctico en las locuciones o grupos de palabras lexicalizados. Presten atención a esa palabra. Dice, en las locuciones o grupos de palabras lexicalizados. ¿Qué significa lexicalizado? Que ustedes tal vez pueden encontrarlo en algún diccionario, por ejemplo. Y van a encontrar en un diccionario, probablemente, toda esa estructura. Por eso dice que constituyen una sola pieza léxica. ¿Bien? Como decía recién, Colegio Nacional, Organización de las Naciones Unidas, mesa redonda. Eso conforma, como es una idea, un concepto, la combinación de esas palabras en un determinado lugar ya funcionan de otra manera diferente y significan algo totalmente diferente porque están designando una entidad o un referente particular. Bueno, en ese caso no las podemos dividir. Y pueden ser de distintos tipos, o sea, puede ser una frase, puede ser un grupo nominal, puede ser un grupo adjetival, puede ser un grupo verbal. Entonces, por ejemplo, yo he sacado esto de la gramática, el ojo de buey. No sé si lo han visto alguna vez, me imagino que para nosotros, que estamos tan alejados del mar, sería medio raro ver un ojo de buey, ¿sí?
pero es la pequeña claraboya o ventanita, si le quieren llamar así, de una embarcación, o sea, de los barcos, por ejemplo. Ese es el ojo de buey. Y no es que literalmente se refiera a un ojo de un buey. O tomar el pelo, por ejemplo. Esa es una locución verbal. ¿Ven? Me tomaron el pelo. Nosotros y nosotras acá en San Juan no diríamos tomaron el pelo. Tenemos un montón de locuciones similares o equivalentes. Podemos decir, le tomaron el pelo, pero es medio rara que la digamos. ¿Cómo se les ocurre que podríamos decir acá en San Juan? ¿Le tomaron el pelo? ¿Le tomaron el pelo? Le metieron el perro, me metieron el perro, sí, esa es una. Y fíjense que todas son equivalentes en ese sentido, porque tengo. eh, a ver, me metieron el perro. Cuando digo que una persona es un mulero, no se usa ya casi. O le echaron una mula. O le vendieron fruta. Exactamente. Pero lo de la mula, fíjense, presten atención a esto. Mula, perro, gato. Por ejemplo, me metieron un gato por liebre. A ver, ¿de dónde vendrá? Y de alguien que probablemente fue a comprar carne y en vez de comprar carne de vaca, o sea, le vendieron una de mula, o en vez de comprar un chivito, le vendieron un perro, o en vez de comprar un conejo o una liebre, le vendieron un gato. Entonces ahí viene la cuestión del engaño, y a través de esa frase un tanto metafórica, o metonímica, se puede decir en este caso, se llega a la noción del mentir, ¿no? Que para nosotros sería mucho más clara esa expresión que la de tomar el pelo. Porque fíjense que tomar el pelo, me tomaron el pelo, en cierto sentido no está tan asociado a la idea de la mentira. Por lo menos en nuestra cultura o en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice después? Que el sentido de estos grupos no se obtiene composicionalmente, es decir, combinando las voces. Claro, o sea, no es la combinación del ojo y el buey, pero bueno, aunque algunos son relativamente transparentes. Lo que pasa es que no es composicionalmente, ¿por qué? Según la gramática. Porque no lo ven desde el punto de vista pragmático. Porque como yo lo veo, si es la combinación de esas formas, o sea, hay algo en esas formas que permiten identificarlo. Tengan mucho cuidado con esto. Oh, perdón. Cuando dice, no se obtiene composicionalmente. A ver, eso si le prestamos atención a cómo lo entiende la gramática, que solamente es la sintaxis y la morfología como componentes de la gramática. Pero, si además de eso le sumamos lo semántico-pragmático, lo fonológico, perdonen, soy zurdo y estoy escribiendo con la derecha, me cuesta un montonazo, semántico, pragmático y fonológico, esto sí tiene sentido, o sea, sí es combinatoria la relación, y sí es gracias a esa combinación de formas. Porque ¿por qué en nuestra cultura preferimos decir le metieron la mula, me metieron la mula o le metieron el perro? ¿Por qué? Porque automáticamente hay toda una estructura. O sea, ¿por qué decir perro y no decir, no sé, ballena? Porque también es un animal. Me metieron la ballena. Medio raro suena. O me echaron el águila. No. ¿Ven? No, porque no corresponde con nuestra visión de mundo. Del mismo modo que la estructura de ojo de buey sí se forma combinatoriamente, porque tiene que ver con una persona que habla ese idioma, que habla en esa cultura, que está metida en un lugar donde hay ojos de buey, donde hay bueyes y donde hay barcos. Que quizás nosotros, por eso yo dije, nosotros como le diríamos al ojo de buey de un barco, le decimos ventanita. ¿Cómo le vamos a decir? Si acá no se ven bueyes ni se ven barcos.
Entonces, algunas de estas estructuras, de estas combinaciones, de estas locuciones son bastante claras, como por ejemplo, de principio a fin, o fuera de lugar, por fortuna. Fíjense que esas son muy claritas. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a borrar todo. Ahí está. Seguimos. Entonces, las locuciones conservan, no sé si venimos bien, perdón, díganme si no venimos bien, si venimos mal, si hay algún problema, anótenlo, todo lo que se les ocurra escriban también, no hay ningún problema. Si quieren mencionar, abran micrófono y hablen. ¿Se escucha bien? Bueno. Bueno, me alegro. Entonces, las locuciones conservan en distinta medida sus propiedades sintácticas. Eso es importante, ¿sí? Conservan sus propiedades sintácticas. Es decir, que presentan diferentes grados de lexicalización. Entonces, admiten posesivos, por ejemplo, en ausencia de y a pesar de, pero a falta de no se pueden poner. Entonces, lo rechaza ese posesivo. Yo puedo decir en su ausencia, pero no puedo decir a su falta. ¿Sí? Las locuciones verbales que contienen sustantivos pueden permitir o no que algún pronombre ocupe el lugar de estos. Y acá puse una que me parece interesante, que es meter la pata. ¿Sí? ¿Cuántas veces metemos la pata? No. ¿Cuántas veces utilizamos o hemos escuchado alguna de esas expresiones? O sea, meter la pata. Que, fíjense que en el español europeo, ahí me ha faltado un paréntesis, en el español europeo, una de las acotaciones que hace la Real Academia es que se escucha más y se puede decir meterla. En nuestro idioma o en nuestra forma de hablar, no sé, creo que es medio raro meter la pata y asociarlo con ese pronombre que es la, meterla. Creo que nos cuesta un poco reemplazarlo. ¿Por qué? Porque acá está mucho más arraigada, por así decirlo, o afianzada, la idea de que es una construcción lexical. ¿Sí? Esta construcción lexical a veces puede llegar, como ustedes pueden notar en en los próximos ejemplos, pueden llegar a lo que sería una palabra compuesta. ¿Sí? Piensen en rajatabla. Rajatabla. O sea, directamente es una sola palabra, es una palabra compuesta. Pero ¿cómo se llegó a esa palabra compuesta? Y porque surge primero una, luego la otra, o bueno, las dos al mismo tiempo, pero son dos elementos separados, plenos. Y en contextos de uso comienzan a concurrir en esos contextos de uso, y se hace más específico ese uso, hasta que al último aparecen tan seguidamente que terminan por constituir una sola forma, en este caso una palabra compuesta. O como el caso que yo había mencionado lo voy a escribir directamente en la pizarra. A ver. Corre, ve y dile. ¿Se acuerdan? El corre, ve y dile. ¿Qué pasaba ahí? O sea, corre, ve y dile. Esas palabras comienzan a concurrir en la misma situación hasta que al último se termina constituyendo una sola palabra. Pero en el fondo cada una de esas es una raíz, mejor dicho, una base léxica, y podría funcionar en otro lugar de manera separada y distinta. Ahora bien, perdón, me faltaba. Acá. Entonces, por grupo sintáctico tenemos qué es lo más abarcativo. El grupo sintáctico tiene un tipo de grupo sintáctico que no se puede dividir, que es la locución. Lo que son los grupos sintácticos y las locuciones desempeñan o representan funciones sintácticas. Eso es lo que tienen que memorizarse. Entonces, lo que es sujeto, predicado, son funciones sintácticas. Y cada una de esas funciones responde a un tipo de grupo sintáctico. Por ejemplo, los sustantivos los sustantivos pueden funcionar como sujeto de la oración. O sea, es la función que tienen privativamente. Entonces, eso nos lleva a pensar que en realidad el grupo sintáctico nominal también puede representar una función de sujeto.
Y ahí está la relación entre lo que sería el grupo sintáctico y lo que sería una función sintáctica. Acá he puesto algún ejemplo, como para ir terminando, de algunos tipos de locuciones. Me interesan más las nominales por ahora, pero ya después va a quedar para tarea, como tarea para la casa, poder revisar algunas otras locuciones, buscar particularmente locuciones verbales. Ya les voy a decir el capítulo, esto para las actividades. De las locuciones nominales tenemos caballo de batalla, ¿sí? Ser el caballo de batalla de, por ejemplo, o el talón de Aquiles. O sea, piensen en eso. Qué sé yo, el talón de Aquiles del gobierno es tal y tal cosa, ¿sí? El talón de Aquiles de la oposición es tal otra. La mesa redonda, ese lo puse yo. La media naranja, ¿no? Idea que viene de los griegos y las griegas. Las patas de gallo, piensen, qué feo, pero bueno, a veces pasa con esta situación de confinamiento, pantallas, lecturas hasta altas horas de la noche, etcétera, etcétera. La edad del pavo es otra que también había puesto, que no está en la gramática. Bien, locuciones adjetivas. Por ejemplo, de cuarta. Ah, no, eso es de cuarta. Aquel hombre es de cuidado. Se vistió de gala. Bueno, estas otras, a punto caramelo, es buenísimo. Y esta la puse entre paréntesis porque en realidad no termina de estar lexicalizada, pero ya automáticamente se entiende como si fuera una sola locución. Duro como piña de Transformer. Ahí se me pasó una S, digamos, antes de la N. Locuciones verbales. ¿Sí? Hacer, además de las que ya hemos hablado, de lo que son las frases verbales específicamente mencionadas, tenemos hacer buenas migas, hacer las paces, tirarse de cabeza, meter la pata, poner el grito en el cielo, sentar cabeza, tomar el pelo, dejar plantado o plantada. Locuciones adverbiales: estar a disgusto, a la carrera, a la fuerza, a medias, a veces, al tiro, que es muy usada en Chile, de paso, en un santiamén, en vilo, por fortuna. Locuciones preposicionales: estas son muy importantes para tener en cuenta a la hora de analizar sintácticamente. A falta de, a juicio de, a pesar de, al son de, con vistas a, frente a, fuera de, gracias a, después de, etcétera, etcétera. Hay muchas más. Y eso sería todo. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar. La idea para la clase de hoy era, como ya comenté, trabajar estos 40 minutos que fueron de presentación básicamente, después subo este pequeño video y mando actividades y lo que hay que leer por el grupo de WhatsApp, y mañana nos reencontraremos de la misma manera y modo. No sé si les parece, cómo han andado. Si tienen alguna pregunta que hacer, háganla ahora o cortamos y la pueden mandar al grupo de WhatsApp. Voy a pasar el PowerPoint y el video, como dije ya, o sea, los tengo que, apenas termino, lo subo y listo. Esa es la idea también de esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Al final, después de todos los ides y vueltas. Sí, las tareas yo después voy a mandar qué es lo que hay que hacer. Sí, Dayana, te escucho. Yo me quedé un poquito en la parte de las funciones sintácticas. Bien. Nos mencionó bueno, la locución como grupo sintáctico que no se divide, y después medio que se me cortó un poquito. Sí, no importa. Yo por eso también dije que iba a subir el video para que quede ya todo lo que dije registrado y que quede bueno. subido. Así que lo vas a poder revisar de ahí las veces que quieras. Bueno, listo. Gracias. Igual todavía no me meto en las que son las funciones sintácticas, así que paciencia. Bien. Bueno, listo. Entonces, seguimos después por el WhatsApp. Mando por ahí alguna pregunta o algo. Cualquier pregunta que tengan, mándenla por ahí. Nos vemos en un ratito. Bueno, por ahí. Seguimos por otro lado. Hasta luego. Listo. Bye, bye. Ok, profe, nos vemos. Hasta mañana. No, hasta dentro de un ratito y hasta mañana de nuevo visualmente.
Esperemos que no haya otra vez problemas con la conectividad ni nada. Bueno. Bien.